Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a esta nueva videoconferencia sobre repaso de la normativa laboral a tener en cuenta en la gestión de la crisis del COVID-19. Bueno, mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias, y bueno, quería darles la bienvenida a esta videoconferencia que quiero enmarcar bueno, en lo que es el programa de ayuda que hemos diseñado desde la Fundación FIDE Caja Canarias para dar respuesta a las necesidades especiales que nos está demandando la situación de alarma del COVID-19. Con esta videoconferencia de hoy tratamos de realizar un repaso por la nueva normativa en el ámbito laboral aprobada con motivo de la crisis sanitaria, abordando los principales retos que plantea su aplicación práctica por parte de las empresas y los procedimientos a seguir, incluyendo un apartado final de resolución de consultas que nos pueden plantear a través del correo que le hemos habilitado. Para este objetivo contamos con la colaboración del presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Bencomo, y con la directora del Departamento Laboral de Montero Aramburu Abogados Canarias, Elena Piquera. A ambos pues les doy una cordial bienvenida y bueno, agradecerles esta colaboración, esta estrecha colaboración con este programa de ayuda. Y antes de pasar la palabra a Carlos Bencomo, pues, que coordinará esta webinar, quisiera agradecer a todos los que nos siguen en directo en esta videoconferencia su participación y, bueno, y desear que les sea de ayuda toda esta información que se les trata de transmitir y la resolución de consultas. Carlos, tienes la palabra, adelante. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos. Espero que todos los que nos están oyendo estén bien de salud, al igual que toda su familia. Y nada, una vez más vamos a tener con nosotros, y tengo el placer, la anterior vez no lo tuve, pero tengo el placer de poder presentarles pues, a una ponente, que en este caso es Elena Piquera López, que es la responsable del Departamento Laboral de Montero Aramburu, y que realmente va a intentar, y digo intentar porque estará Elena conmigo, en el que ante la vorágine de normativa que el legislador o el ejecutivo nos está teniendo todos estos días, y sobre todo en el BOE nocturno de los domingos por la noche, pues ahora mismo lo único que vamos a intentar, en este caso, pues aclararlo. En eso Elena estará. Elena ya estuvo en la anterior jornada que había hecho por parte de FIDE Canarias, creo recordar que fue el 16 de marzo, y no tiene nada que ver, ya ha cambiado tanto el panorama y el escenario en relación a la crisis sanitaria que ahora seguramente muchas de las cosas que Elena pues, nos hablará pues no tienen nada que ver si han podido disfrutar del anterior webinar que había realizado FIDE Canarias con lo dicho en ese momento. De todas maneras, ahora es cuando estamos para ver lo que tenemos en el presente. Ya mañana pues miraremos a ver si sale algún decreto más. Y esta mañana salía uno publicado, el que solicitaba, el que era el aplazamiento de los tributos estatales. Por lo tanto, yo creo que seguramente tendremos sorpresa a lo largo de esta semana. Elena, gracias por estar con nosotros y te paso la palabra para que nos puedas aclarar. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Francisco y a FIDE Caja Canarias por darme la oportunidad de poder actualizar la charla de marzo, que como comentaba Carlos, en cuestión de un mes pues se ha quedado obsoleta. Y coincido con Carlos que el BOE se ha convertido casi en nuestro libro de cabecera, que tenemos que estar consultando muchas veces en fin de semana y a horas intempestivas, y con grandes dosis de incertidumbre y de intriga, porque hay auténticas cláusulas que tendremos que interpretar lo mejor que podemos. El objetivo de esta charla es poner un poco de manifiesto lo que se ha modificado, que ha sido bastante a lo largo de este mes respecto de la charla anterior. Y bueno, tengo el humilde propósito de intentar clarificar conceptos y por lo menos que se queden claras ciertas distinciones. En materia de seguridad social y de autónomo,
me remito a la magnífica charla que se dio la semana pasada por parte de la Tesorería y FREMAP, que recomiendo la visualización de este vídeo, porque vino a aclarar muchísimas dudas sobre estos temas. Y como la extensión de la charla sería excesiva, me voy a concentrar en otras materias que no se comentaron en esa charla de la semana pasada. Voy a empezar haciendo un breve esquema de cuáles han sido las normas que se han ido dictando desde la aprobación del decreto del estado de alarma. El 463/2020, que fue rápidamente modificado por el 465. En ese primer momento, como todos sabemos ya, era una declaración por un plazo de 15 días, si bien sucesivamente se ha ido prorrogando. Primero por el Real Decreto de 476, que inicialmente lo prorrogó hasta el 12 de abril, y actualmente el que está vigente, el Real Decreto 487, que en principio pues, lo prorroga hasta el 26 de abril. Si bien se ha anticipado la posibilidad de que vaya a haber más prórrogas. Hubo dos normas anteriores que contenían normativa en materia laboral, a las que me referiré a continuación, pero he querido en este esquema poner de manifiesto cómo a partir de la declaración del estado de alarma se van sucediendo los Real Decreto Ley. El primero, el 8/2020, que yo ya lo había comentado en la anterior charla, pero que sin embargo ha sido modificado por las distintas disposiciones que se han ido aprobando. A continuación fue el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, y se han sucedido posteriormente el Real Decreto 10, el 11 y el 13, de fecha 29 de marzo, 31 y 7 de abril. Como se puede ver, en un mes se han sucedido 5 Real Decreto Ley con modificaciones de unos sobre otros, lo cual hace que la labor de la interpretación y de estar al día sea un auténtico reto profesional. He añadido en esta primera presentación sobre la normativa laboral también la guía de los ministerios, instrucciones, criterios. Evidentemente no tienen carácter de normativo, pero dada la celeridad en la que se está produciendo todas estas modificaciones, están siendo un referente para interpretar muchas de las normas y sobre todo su aplicación. Por lo cual haré referencia a lo largo de mi exposición a algunas de estas resoluciones porque son determinantes de lo que en principio parece que se va a exigir y aplicar. Como comentario, cuando di la otra charla solo tenía una diapositiva de normativa, ya vamos por 2. Espero que este ritmo no siga así. La primera norma que era anterior a la declaración del estado de alarma era el Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo. Aquí fue el primer cambio que se aprobó respecto a la consideración de la situación como asimilada a accidente laboral de aquellas personas que se veían en la obligación, bien por un tema de aislamiento o contagio, quedarse en su casa. Inicialmente, por la normativa anterior, se consideraba que era una IT por enfermedad común y con este Real Decreto Ley pasa a ser considerado una contingencia profesional, accidente de trabajo, solamente a los efectos económicos. ¿Qué significaba esta modificación? Pues que se pasaba a cobrar el 75% de la base reguladora desde el primer día. Con posterioridad, el último Real Decreto Ley que he comentado, el 13/2020, en la disposición final primera, viene también a considerar como asimilado a accidente de trabajo la restricción de la salida del municipio en el cual uno habita por no poder desplazarse para prestar el servicio.
En este caso, se exige que se presente una certificación de que no te han autorizado para salir del confinamiento, que tu trabajo no se puede realizar de forma telemática y que no tienes derecho a percibir ninguna otra prestación. Con lo cual, recientemente se ha venido a ampliar esas situaciones en las cuales se considera accidente laboral. Es importante poner de manifiesto que también se ha considerado con carácter retroactivo aquellas situaciones de aislamiento o contagio que se habían producido con anterioridad a la aplicación del Real Decreto Ley 2020 y se considerará que tiene esa consideración desde el momento en el cual se tuvo que producir ese aislamiento o contagio de las personas. Es importante comentar que en la actualidad el INS no está dictando resoluciones en los supuestos de prolongación de la incapacidad temporal más allá de los 365 días. Evidentemente, porque no están en disposición de poder hacer una revisión de la situación médica del trabajador y, por lo tanto, se entiende prorrogada la situación de IT y, por tanto, la obligación del pago por parte de la empresa durante este tiempo. Me centro ahora ya en el 14 de marzo. Se aprueba el Real Decreto 463/2020 y desde ese mismo momento ya hay una serie de actividades que se tenían que paralizar inmediatamente. Ya los que nos dedicamos a esto estábamos pendientes porque se hablaba de una modificación de la normativa relativa a los procedimientos de suspensión y reducción de jornada. Pero en ese momento lo que estaba vigente era el Real Decreto 1483/2012 que recoge expresamente la fuerza mayor con un procedimiento o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Creo que lo comentaba en la otra charla, que presentar un ERTE por fuerza mayor era una cosa totalmente excepcional, anecdótica, y se daban en supuestos pues muy en el límite, ¿no? Pues el incendio de un hotel o ese tipo de cuestiones. La fuerza mayor, afortunadamente, no era para nada habitual. Pero en el momento en el cual se declara el estado de alarma y hay actividades que inmediatamente ese domingo 15 ya no podían realizar su actividad con normalidad, desde ese momento se podía presentar el Real Decreto, lo voy a llamar ordinario, por diferenciarlo de los que voy a explicar a continuación. Pero era un Real Decreto que en su formalización, en su procedimiento, era más largo que el que se ha aprobado con el COVID y, en principio, obviamente las prestaciones de desempleo sí que iban agotando la prestación que percibía el trabajador y la cotización había que pedir una exoneración de cuotas. Pero existía ya ese procedimiento. Yo, de hecho, ese mismo domingo ya estuve preparando memorias relativas a ERTE por fuerza mayor de restaurantes y bares que tuvieron que cerrar ese mismo día y que se presentaron el lunes siguiente. ¿Qué pasó? Que aquellos expedientes que se presentaron en ese momento, como posteriormente se clarificó por el Real Decreto 8/2020, en cuanto a su tramitación, se siguieron tramitando conforme a los ERTE ordinarios, pero, sin embargo, se aclaró que se iban a ver beneficiados por las medidas extraordinarias que se estaban aprobando con la exoneración de cuotas y el tema de la prestación por desempleo. Es decir, aquellos que habían sido los más rápidos de la clase no iban a verse perjudicados por el hecho de no haber esperado a la aprobación de esta normativa específica.
Dicho lo anterior, llega el Real Decreto a los pocos días, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. En primer lugar, hay una serie de medidas que se aprueban, que obviamente lo que más repercusión ha tenido son los ERTE, pero en general, y como se pone de manifiesto en la exposición de motivos, lo que se trata con esta norma es de que esto sea una situación temporal, que cuando todo esto acabe, y esperemos que sea pronto, todo vuelva a la normalidad. Con ese principio rector, las primeras medidas que se adoptan es la posibilidad del teletrabajo, el trabajo a distancia, como medida preferente a un ERTE. Solo en los supuestos en los cuales esta medida no fuera suficiente es cuando se entiende que se debe acudir al ERTE. Desgraciadamente, pues la situación está siendo mucho más complicada de lo que inicialmente podíamos pensar. De todas formas, en el mercado laboral se ha producido una expansión del teletrabajo de una forma exponencial y nos hemos adaptado a la fuerza a esta nueva forma de trabajo. Como peculiaridad, en este Real Decreto se establece que la evaluación de riesgos, que en el trabajo a distancia es una obligación, queda sujeta a la voluntad del trabajador, que pueda hacerla, pero de forma voluntaria. En definitiva, se trata de medidas de un carácter muy excepcional y por eso se libera de esa obligación a la empresa. La vigencia de estas medidas del trabajo a distancia será en principio de un mes después de que se levante o se deje sin efecto la declaración del estado de alarma, salvo que previa valoración por el Gobierno se decida su prórroga por Real Decreto Ley. Ya veremos que hay varias medidas que están sujetas a este plazo de vigencia. Otra de las cuestiones que está siendo muy importante y que ahora, en la medida de esta posible recuperación escalonada va a ser importante para los trabajadores, es el tipo de medidas que pueden adoptar la persona trabajadora durante este tiempo del estado de alarma. Se tratan de medidas de adaptación y reducción de jornada. Cuando se vaya estableciendo la forma de vuelta al trabajo, puede ocurrir que los trabajadores, las actividades vayan recuperando poco a poco la normalidad, pero, por ejemplo, los colegios se decida que no abren hasta el mes de septiembre, con lo cual muchos de los trabajadores se van a encontrar en situaciones complicadas para que esa vuelta al trabajo sea ordinaria o como hasta ese momento se estaba desarrollando. Este tipo de medidas está previsto para el cuidado de pues, un cónyuge, una pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, cuando se den unas circunstancias excepcionales, bien por la edad, por enfermedad o por discapacidad, requieran cuidados relacionados con el COVID. Todo esto que voy a comentar son personas que requieran esos cuidados, pero en esta situación excepcional en la cual nos encontramos. También puede ser que por decisiones de las administraciones públicas yo tenga que hacerme cargo de alguna de estas personas. Pues lo que he comentado, los colegios, las guarderías, los centros especiales, bueno, pues me debo encargar de una persona que no puede estar desarrollando la actividad lectiva con normalidad y no puedo incorporarme de forma ordinaria a mi puesto de trabajo. También puede ser que quien se dedicaba al cuidado de esa persona haya caído enfermo como consecuencia del COVID o por cualquier circunstancia relacionada con el mismo, de forma que no pueda seguir realizando esa actividad. Y ahora soy yo quien tengo que asumir ese cuidado. Es importante resaltar que se trataría de los supuestos en los que se requiera un cuidado
personal de la persona que, valga la redundancia, de la persona trabajadora que solicita esa medida. En principio, se va a entender que estas medidas son coherentes, son ajustadas y proporcionales, razonables a la solicitud que se realiza, pero en todo caso requieren la autorización por parte de la empresa. ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre la empresa y el trabajador? Pues que hay que acudir a un procedimiento específico previsto en la ley reguladora de la jurisdicción social, en el 139, para conciliar estas circunstancias personales con las necesidades de la empresa. Y específicamente este es uno de los procedimientos que por un acuerdo del Poder Judicial se ha acordado que sigan tramitándose. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado que se sigan tramitando los procedimientos para garantizar el derecho reconocido en este artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020. Las medidas que se pueden adoptar son de dos tipos. La adaptación de la jornada, que tiene que realizarse con una solicitud inicial, justificando y acreditando las necesidades por las cuales necesito esa adaptación. Siempre tiene que ser razonable y se tiene que intentar un acuerdo de buena fe. ¿Y qué medidas pueden ser esa adaptación? Pues puede ser el cambio de trabajo, del turno de trabajo, la flexibilidad en la hora de entrada y salida, la organización de parte de la jornada en teletrabajo, parte presencial, aunque ya hemos dicho que el teletrabajo siempre que sea posible debe ser preferente. En definitiva, no hay una fórmula estática, sino que se trata de, en la medida de lo posible, garantizar que durante este tiempo extraordinario se pueda hacer viable la posibilidad del trabajo y del cuidado de estas personas a las cuales he hecho referencia. Luego está la posibilidad de la reducción de jornada. Lo mismo, tiene que ser previa solicitud del trabajador con 24 horas de antelación al momento en el cual se pretende que se aplique esa reducción, y en este caso se elimina la limitación en cuanto al porcentaje, con lo cual puedo solicitar una reducción del 100% de mi jornada con la correspondiente reducción del 100% de mi salario. Con lo cual también es una medida que permite a la persona que se ve en esa imposibilidad de compatibilizar estos derechos a solicitarlo sin ningún tipo de límite. Como os comentaba, la vigencia de esta medida es de un mes después de que finalice el estado de alarma. Justamente por eso, porque podemos encontrarnos en un tiempo en el cual haya un desajuste entre los establecimientos y las actividades que se han incorporado normalmente a la actividad y aquellos medios que nos permiten la conciliación de la vida familiar. Ahora sí voy a centrarme en los famosos ERTE del COVID, que como todos ya creo que sabemos, hay dos tipos. Están los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. Y los otros que voy a comentar más adelante, que son por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que se vienen denominando ETO por reducir. ¿Qué causas pueden llevar a la fuerza, a tener una causa de fuerza mayor? Como os comentaba, en un procedimiento ordinario eran supuestos muy excepcionales. Con este Real Decreto se intenta clarificar que siguen siendo circunstancias muy extremas, pero se amplía un poco los conceptos. Pues, evidentemente, la imposibilidad de seguir prestando total o parcialmente mi actividad debido a la declaración del estado de alarma. Decisiones vinculadas con el COVID relativas a órdenes e instrucciones de la administración pública. También
Puede ser fuerza mayor que tenga un problema porque haya un contagio o haya que adoptar medidas de aislamiento en mi empresa, de forma que me quedo totalmente sin personas trabajadoras para realizar la prestación del servicio. Luego se indica también otros conceptos que pueden ser más amplios e indeterminados, como puede ser que mi actividad se haya visto afectada por la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y en la movilidad de las personas y mercancías, y, importante también, la falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo de esta actividad. Con este concepto, que en principio es bastante amplio, surgen multitud de dudas y probablemente alguna de las preguntas que planteéis es si determinada actividad puede entenderse o no justificada como fuerza mayor. Pero es cierto que se han presentado muchísimos ERTEs de fuerza mayor. El procedimiento se ha simplificado bastante y se ha tratado de agilizar. Comienza con una solicitud por parte de la empresa a la autoridad laboral, a la cual debe acompañar de una memoria justificativa de la vinculación de esa medida con la causa o el hecho causante de la fuerza mayor. Se procede a comunicar el mismo día que se presenta a los trabajadores de la empresa, y si tienen representación legal de los trabajadores, pues se acompaña del informe y la documentación que se ha aportado ante la autoridad laboral. A partir de ahí empieza un plazo de 5 días en el cual en principio la administración tiene que resolver. La consecuencia de la falta de notificación produce el efecto de silencio administrativo positivo. No obstante, evidentemente, por razones de seguridad jurídica, en muchas intervenciones y comunicaciones que se han hecho por parte de la autoridad laboral, se ha aconsejado que se esperara un plazo mayor para otros 5 días para asegurarte de que no te llegaba la notificación denegatoria con posterioridad a esos 5 días. Realmente la resolución que se dicta simplemente constata si hay o no esa fuerza mayor que se ha alegado en la memoria y en la solicitud. No es que haya una autorización, sino simplemente esa constatación, pero obviamente es importante tenerla. El problema está siendo que hay tal avalancha en la presentación de los ERTE que por fuerza mayor que no están llegando muchas de esas notificaciones, o incluso nos vemos obligados a estar buscando. Hay un buscador ya dentro de la página de la autoridad laboral todas las mañanas para ver si el ERTE de fuerza mayor que hemos solicitado tiene ya resolución expresa o no. Pero es evidente que, dado el colapso que se están produciendo en las administraciones, es muy complicado que se pueda dictar todas las resoluciones dentro del plazo de 5 días. Y el silencio administrativo positivo es una consecuencia muy importante de cara a la empresa. Por ello, hubo una resolución de la Dirección General de Trabajo de 28 de marzo que, previo acuerdo motivado, preveía la posibilidad de que se ampliara otros 5 días ese plazo para dictar la resolución. Esa posibilidad ha sido avalada por un informe de la Abogacía del Estado de 3 de abril de 2020, que ha venido a considerar que sí existe esa posibilidad y que es legal en este caso. Lo mismo, existe la posibilidad de la suspensión del plazo de 5 días para resolver. En este mismo criterio de la Dirección General de Trabajo de 28 de marzo, se prevé la posibilidad de que, bien porque haya que solicitar al interesado pues, la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos, o porque haya que realizar alguna actuación complementaria indispensable, pueda suspenderse el plazo para resolver. Obviamente, para que se suspenda este plazo se tiene que notificar
al interesado. Sin perjuicio de que se pueda discutir o no estas posibilidades de ampliación y de en 5 días y que en su caso se pudiera plantear pues la impugnación, es cierto que son instrumentos que se han puesto sobre la mesa ante el colapso que se están produciendo en todas en la autoridad laboral. Una vez que tengo esa resolución, que finalmente me ha llegado, se constata que hay una existencia de ese hecho causante. Y los efectos se retrotraen al momento en el cual se produjo el hecho causante. Aquí, a lo mejor me adelanto a alguna de las preguntas, pero no tiene por qué ser en todos los casos el 14 o el 15 de marzo el momento del inicio del ERTE de fuerza mayor, porque ha habido actividades que se han ido cerrando con posterioridad, por ejemplo, el tema de los hoteles o, como hemos comentado, el contagio. El contagio a lo mejor se produce ahora en el mes de abril y tengo que presentar el ERTE de fuerza mayor, se retrotraen los efectos, pero al momento en el cual se ha producido ese confinamiento o ese cierre. Y es importante porque aquí se generó muchas dudas, los efectos que yo puedo solicitar cuando presento la documentación se limitan a la situación excepcional del COVID, el estado de alarma y la situación excepcional. No puede ser el plazo que yo considere que voy a tardar en recuperarme. También advierto, conforme a la legislación de hoy, yo no puedo garantizar que el fin de semana que viene no tengamos un nuevo Real Decreto Ley que permita la prórroga de los ERTE de fuerza mayor, pero a día de hoy legalmente no existe, ni ha existido nunca. Pero obviamente de esta situación no se va a salir fácilmente. ¿Cuál es legalmente a día de hoy el siguiente paso? Que también me lo preguntan muchos clientes. Pues ir anticipando ya la preparación de los ERTE por causas productivas. Si considero que mi actividad, el día que finalice el estado de alarma o la orden o la resolución que tiene paralizada mi actividad, no va a establecerse con la normalidad que se venía desarrollando ni la que corresponde a una temporada de verano como es la que vamos a afrontar. Por lo tanto, se pueden encadenar un procedimiento u otro, lo que no pueden es coincidir en el tiempo, pero sí que es cierto, cuando se sepa, ya tengamos un horizonte más claro de cuál va a ser ese fin de la fuerza mayor, empezar con el procedimiento que ahora voy a explicar, que es un poco más largo y conlleva una negociación, pero que se puede ir también preparando antes de que finalice. ¿Cuáles son las ventajas? Esto ya lo sabemos todos. La tramitación más ágil, el tema de la exoneración de las cuotas de la seguridad social y las medidas extraordinarias de protección por desempleo, que esas son comunes a los dos ERTE. La diferencia por la cual todo el mundo quiere presentar el ERTE de fuerza mayor en la medida que se ajuste a su actividad es precisamente porque te exonera del pago de las cuotas empresariales y los conceptos de recaudación conjunta durante el tiempo que esté vigente esta medida. En este caso se hace una distinción en función de la plantilla que se tenía en la empresa el 29 de febrero de 2020. Si es una empresa con menos de 50 trabajadores, tienes derecho a la exoneración de las cuotas del 100%, y si tienes 50 o más será del 75%. Esto en el momento que se tiene autorizado el ERTE, se comunica al SEPE y ya se puede empezar a mecanizar la solicitud para esa exoneración de cuotas de la seguridad social. Como han comentado en algunas intervenciones, por parte de la Tesorería también se está haciendo un esfuerzo muy grande por mantener informados a las empresas de todos los cambios y nos consta que están poniendo todos los medios para que este procedimiento se pueda adaptar lo antes posible a la avalancha de solicitudes.
Paso ahora, a continuación, a describir un poco el desarrollo de los ERTE ETOP, causas económicas, técnicas organizativas o de producción. Si bien actualmente la mayoría de los que se vayan presentando serán realmente por causas productivas, no descarto que con el tiempo se vayan a convertir en causas económicas, pero ahora mismo la situación viene más justificada por ese descenso de la carga de trabajo derivada de forma directa del COVID. Tenemos que olvidar que si no nos tenemos que ir al procedimiento que he explicado anteriormente, que es el ordinario. Este procedimiento es un poco más complicado, pero también se ha agilizado. Hay que constituir, en primer lugar, hay que comunicar la intención de iniciar el procedimiento. Cuando se tiene representación legal de los trabajadores es fácil, sabes a quién dirigirte, y si no hay que constituir una comisión que será, en primer lugar, por los sindicatos más representativos y representativos del sector que tienen legitimación para negociar un convenio colectivo, y en caso de no constituirse esa comisión ya sí podría ser por parte de los trabajadores elegidos entre ellos. En esa comisión se tiene que negociar de buena fe las medidas que se van a adoptar y se adoptan las decisiones por mayoría, de la comisión. Pero es importante que la comisión tiene que estar constituida en el plazo máximo de 5 días, si no, no paraliza el procedimiento. Luego se inicia esa negociación, que se ha cortado el plazo a 7 días, y finalmente se puede finalizar con acuerdo o sin acuerdo. Evidentemente, en las circunstancias en las que nos encontramos, por ahora todos los que yo he desarrollado han sido con acuerdo, los que he acompañado a la empresa en el asesoramiento han sido con acuerdo, porque evidentemente las circunstancias todos sabemos las que son. Y esa decisión se tiene que comunicar a la autoridad laboral, la cual no autoriza nada, simplemente se cumple el trámite de esa comunicación. Y a continuación el empresario tiene la decisión de si adopta o no la medida, que comunicará a los trabajadores y, en su caso, a los representantes legales también. Este procedimiento pues, lleva también la medida extraordinaria de la protección por desempleo, pero no lleva la exoneración de cuotas. ¿Cuál es el beneficio que tiene? Pues que no está limitado al tiempo del estado de alarma y sus consecuencias, sino que tú, al hacer una previsión, puedes establecer un plazo más largo, siempre que sea razonable, vinculado a ese descenso de la producción con el tiempo y la medida que yo he necesitado implantar. Y en este procedimiento también se pueden establecer distintos calendarios en función del desarrollo de esa producción. ¿Cuál es la mejora que he comentado en materia de prestación por desempleo? Bueno, pues esto ya lo sabemos todos, que es que no consume el paro, y eso es importante para futuras prestaciones, y desgraciadamente la situación deja de ser temporal y en otro momento tienen que percibir una prestación por desempleo, lo que se conoce como el contador a cero. Es importante, esta misma semana ha habido una comunicación del SEPE indicando que se va a reconocer la prestación por desempleo inicialmente en base a los datos que al SEPE le conste de hijos y de hijos a cargo, si tenían esa información previa en el sistema, y en caso contrario se iniciará un procedimiento de oficio para regularizar la situación de los trabajadores, ¿vale? Esto lo comento porque una de las preguntas que muchos trabajadores están haciendo es cómo pueden ellos informar de esas circunstancias personales para que se les reconozca la cuantía de la prestación correspondiente. Y ya lo ha aclarado el SEPE, que será de oficio. Esta es la que acabo de explicar, el 70% de la base reguladora es lo que se percibe, y para ello se tiene en cuenta el salario de los 180 días o el tiempo proporcional
si la relación laboral ha tenido una duración inferior. ¿Qué tiempo tiene de vigencia estas medidas especiales? Pues estas en concreto serán durante el tiempo que esté vigente la situación extraordinaria del COVID. Y lo que lleva, bueno, la letra pequeña que en cuanto nos leímos las medidas dijimos, ojo con esta disposición adicional sexta, es que lleva un compromiso de mantenimiento del empleo. Y esta ha sido la pregunta del millón durante el mes que lleva publicándose disposiciones y criterios y lo que todos hemos intentado aclarar e interpretar. Recientemente ha habido un oficio de la Dirección General de Trabajo de 7 de abril de 2020 en respuesta a consultas de la COE y CEPIME, en el cual este organismo considera o pone de manifiesto que este compromiso del mantenimiento vincula únicamente en los ERTE de fuerza mayor. Es una interpretación que hace este oficio, que al final dice que obviamente su carácter no es vinculante, porque la última palabra, como todos los laboralistas sabemos, la tienen los jueces, pero evidentemente es un criterio de un órgano muy importante del Ministerio, con lo cual nos lo hemos leído todos de pe a pa para intentar clarificar cuál es el sentido de este compromiso. En todo caso, también se dice en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 11/2020, las causas de extinción de los contratos, de las relaciones laborales, que no se considerarán como incumplimiento de este compromiso, y son el despido disciplinario procedente, la dimisión, jubilación, la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Esto, por lógica, se podía llegar a deducir, pero bueno, todos esperábamos que hubiera algún tipo de resolución o clarificación. Y también añade la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio que constituye el objeto de esa actividad, objeto de contratación. El problema es que esto se recoge en la exposición de motivos del Real Decreto Ley, pero no en el texto normativo. En el texto se recoge la disposición adicional 14ª, que es la que dice que este compromiso del empleo se podrá modular en función de la estacionalidad y las circunstancias del sector donde se tenga que aplicar este tipo de medidas. Con lo cual, bueno, se van arrojando interpretaciones sobre este compromiso del mantenimiento del empleo, pero sin lugar a dudas, para mí me parece que es una de las cuestiones determinantes en este momento y que hubiera sido deseable que se hubiera clarificado desde el primer momento por el legislador. Paso al siguiente Real Decreto Ley, el 9/2000. Me estoy dando cuenta que voy muy mal de tiempo. El 9/2020, que recoge las limitaciones en las extinciones de los contratos de trabajo. En el mismo se establece que no pueden entenderse como causa justificativa de la extinción o despido la fuerza mayor o las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas del COVID. Esto fue la noticia que saltó cuando la ministra dijo que se prohibía el despido durante el tiempo del estado de alarma y que obviamente todos rápidamente nos fuimos a leer el texto, que no es lo que dice. Lo que se dice es que no podrás considerar causa justificada, o sea, tú no podrás hacer un despido objetivo por estas circunstancias porque el Gobierno ya te ha puesto en tus manos un instrumento temporal para la solución de estos problemas, pero eso no significa que no se puedan hacer y, en principio, la declaración sería improcedente. Por supuesto, se podrá seguir haciendo las extinciones por el resto de los motivos justificados. También una medida muy importante fue la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos.
temporales. Al principio, cuando las empresas solicitaban el tema de los ERTE, en nuestro asesoramiento teníamos claro que el contrato que finalizaba durante el periodo de suspensión o reducción de jornada, pues finalizaba aunque estuviera incluido en un ERTE. Pues precisamente eso es lo que el Real Decreto Ley 9/2020 en este artículo establece una regla, una excepción. Habla del término interrupción, aunque hubiera sido más correcto hablar de suspensión, porque lo que se trata es de hacer un paréntesis de forma que los contratos temporales, incluido formativo, de relevo y de interinidad, una vez que se pase este periodo de suspensión, volverán a computarse tanto la duración como los periodos de referencia. También en este caso, el oficio de la Dirección General de Trabajo ha venido a decir siempre que durante este periodo de suspensión o prórroga no devenga una causa que ponga fin de manera válida y objetiva a ese contrato temporal. Voy a ir un poquito más rápido porque me he ido un poco de tiempo. El Real Decreto Ley 9/2020, bueno, esto ha sido una importante carga, lo comentaba antes con Carlos, que es la comunicación al SEPE de la solicitud colectiva de la prestación por desempleo de los trabajadores. Tiene que hacerse de forma telemática en el plazo de 5 días. Cuando se aprobó, se establecía 5 días en el caso de la solicitud del ERTE de fuerza mayor y 5 días desde la notificación de la decisión en el resto de los ERTE. Pero como entró en vigor el 28 de marzo, obviamente se tuvo que dar 5 días desde esa fecha para aquellos ERTE que se hubieran realizado con anterioridad. La fecha de efecto será, en los casos de fuerza mayor, en la prestación desde el momento que se produjo el hecho causante, y en los ERTE TOP tiene que ser siempre desde el momento de la comunicación o días posteriores, porque como hemos comentado, no se puede retrotraer los efectos. Importante, el incumplimiento de esta obligación que recae en la empresa puede dar lugar a una infracción grave. Si bien es cierto que en comunicaciones recientes el SEPE tuvo que decir que en aquellos casos en los que la comunicación sea imposible por razones ajenas a la voluntad de la empresa, que se está produciendo de forma bastante habitual, pues que no se iba a considerar un incumplimiento sancionable. Esto también es importante, el Real Decreto Ley 9/2020 viene a decir, ojo, aquí no todo vale. Muy bien, se han presentado muchos ERTEs, sobre todo muchos ERTE por fuerza mayor, pero bueno, esto no impide que cuando todo esto pase, pues si hay indicios de fraude, se inicie una revisión de oficio y en ese caso se remita a la Inspección de Trabajo, que tendrá el apoyo de la Administración Tributaria y de los cuerpos de seguridad del Estado para comprobar si ha existido ese fraude. El problema es el concepto del fraude o la intencionalidad, porque se dice que se entiende que hay fraude cuando haya falsedades o incorrecciones en los datos facilitados o cuando las medidas solicitadas no resulten necesarias o no tengan conexión con la causa alegada. Esto puede dar lugar a dudas de interpretación en el futuro cuando se tenga que afrontar este tipo de revisiones y procedimientos por parte de la inspección. Da lugar a la imposición de sanciones sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que corresponda. Brevemente, el Real Decreto Ley 10/2020 era un permiso obligatorio que estuvo en vigor durante del 30 de marzo al 9 de abril, luego se tuvo que permitir el 30 de marzo pues, acudir al trabajo para hacer las medidas necesarias para el mantenimiento y luego hubo una clarificación de cuáles eran los servicios esenciales que se podían seguir realizando. Lo quería comentar, aunque lo voy a pasar más rápidamente, porque si bien ese periodo ya ha pasado y no está vigente este permiso, ahora llega el momento de la negociación, llega el momento de esa bolsa de horas, de esa distribución irregular de la jornada, que es realmente lo que se han convertido,
de que se negocie entre el empresario y los trabajadores. El plazo comenzará para esa negociación desde el momento que finalice el estado de alarma. Se podrán recuperar desde ese momento hasta el 31 de marzo, con lo cual hay que sentarse a negociar, hay que constituir una comisión, también con los representantes legales o los sindicatos o los trabajadores, y realizar una negociación en un plazo de 7 días, y en caso de falta de acuerdo, pues tiene que ser el empresario el que implante esa medida. Con lo cual es una cuestión que ha quedado ahí, pero que hay que recuperar en su caso y negociar. Y bueno, finalmente ya los dos últimos reales decretos, me remito a lo que se comentó en la semana pasada con todo el tema de la moratoria y el aplazamiento. Y el último Real Decreto Ley es flexibilidad en la contratación temporal del sector agrario y la simplificación en la tramitación de las prestaciones. Todo este tipo de medidas se adoptan por la situación extraordinaria en las cuales se encuentran las administraciones públicas en este momento, y entonces por ello se hace necesario adoptar medidas para la agilización. Y con ello, siento haberme extendido más de lo inicialmente previsto. Agradecer a todos vuestro interés y quedo a vuestra disposición para dar respuesta a las preguntas que planteéis. Muchas gracias, Elena. La verdad que con tu intervención ya han quedado respondidas muchas de las preguntas que los oyentes han ido realizando. La verdad que todo es muy interpretable, y como al final estamos a la espera de todo lo que vaya saliendo, pues vamos a intentar darle respuesta a algunas de las que hay. Es cierto, hay una pregunta bastante interesante que realizan en relación a toda esta situación de crisis sanitaria y en cuanto a los derechos, porque estarás conmigo que en ningún momento se han visto afectados derechos de los trabajadores, en ningún momento se modifica esta crisis sanitaria, viene a modificar el estatuto y la ley de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, hay una de los oyentes, o de las oyentes en este caso, que viene a hablar de los riesgos biológicos, en cuanto a la evaluación de riesgos biológicos como consecuencia de la exposición al COVID-19, y viene a decir que quién es qué órgano es el encargado de realizar ese tipo de evaluación de riesgo, y si puede ser posible que la pueda realizar la propia empresa a través de cumplir una serie de pautas o de protocolos que el Ministerio de Sanidad haya puesto. Bueno, en esta materia, el tema de prevención, me consta que la Inspección de Trabajo ahora mismo tiene como prioritario, obviamente, que se cumpla toda la normativa en materia de prevención en esos trabajos, que no se puede hacer teletrabajo y que hay que adoptar toda serie de medidas. En este caso, sin lugar a dudas, la labor de la representación legal de los trabajadores para establecer de mutuo acuerdo con la empresa cuál deben ser los métodos para hacer ese estudio, y con la mutua de prevención, para mí me parecerá que en la medida que haya una voluntad, un interés en garantizar la protección de los trabajadores, en estos casos la inspección lo considerará conveniente. Luego podrá decir si era mejor un método u otro método, pero obviamente que haya voluntad por parte de la empresa del cumplimiento de estas obligaciones va a ser fundamental en estos momentos frente a cualquier otro tipo de obligación. Muy bien. También es cierto, lo has dicho realmente, la voluntad que tenga la empresa, pero el empresario lo que tendrá que hacer es acudir al servicio de prevención que tiene contratado, que el servicio de prevención le realizará la evaluación de riesgo biológico, como lo venía realizando anterior al COVID-19, porque no es una cosa que salga ahora. Preguntan también en relación al estado de alarma, a si los empleados, una vez que se levante el estado de alarma, si los empleados pueden ser obligados a coger vacaciones hasta que la actividad económica se vuelva a reactivar. A ver, las vacaciones,
con carácter general son voluntarias, habrá que ver también lo que se establece en el convenio, los periodos que hay que acordar y en caso de desacuerdo pues hay un procedimiento específico al que se puede acudir. Es cierto que estamos en unas circunstancias muy excepcionales y me consta que muchas empresas de mutuo acuerdo se han sentado con los trabajadores y han decidido que, bueno, que en estos momentos la mejor solución es agotar el periodo de vacaciones esperando y confiando que cuando todo vuelva a la normalidad tengamos tanto trabajo que las vacaciones pues no se puedan coger porque ahora mismo hemos estado en vacaciones. El problema es que estamos en una situación que, hombre, vacaciones no es que se puedan calificar como vacaciones este confinamiento, pero en todo caso tiene que ser con acuerdo con los trabajadores, no se deben imponer. Muy bien, Elena. Hay otra pregunta que hacías referencia en tu intervención en cuanto a los datos familiares para el cálculo de la prestación en el periodo del ERTE. Es cierto que ya el CEPE en la charla, en el vídeo que se había realizado la semana pasada, había indicado que se podía hacer de oficio siempre y cuando la administración tuviera esos datos ya facilitados, ¿vale? Pero en el caso que no lo tuviera, se facilitaba un correo electrónico para poder enviar por parte del trabajador, en este caso, esos datos familiares al CEPE y poderse calcular correctamente esa prestación. El correo electrónico era muy sencillo, se los digo por aquí para que lo tengan anotado y así lo puedan hacer, que es D de Dinamarca, P de Pamplona, 38 acuerdo@cepe.es. Lo vuelvo a repetir por si los oyentes no lo pudieron anotar. D de Dinamarca, P de Pamplona, 38 acuerdo@cepe.es. Vale, otra de las preguntas que realizan los oyentes, en este caso, viene a hacer referencia, que lo decías también en la exposición, en cuanto a la duración del ERTE por fuerza mayor, si podría prorrogarse más allá del estado de alarma. Y también en cuanto a la llamada de esos trabajadores, en el caso de que fuera más allá del estado de alarma, si tiene que ser automáticamente, si puede ser paulatinamente. En principio, los ERTE de fuerza mayor, conforme a la legislación vigente, finalizarán cuando termina esta situación, que puede ser el estado de alarma o pueden ser las órdenes que limitaron mi actividad, porque esto es importante, porque a lo mejor salimos del estado de alarma y hay determinados establecimientos que no pueden iniciar su actividad porque siguen vigentes determinadas restricciones, con lo cual seguirían bajo el paraguas del ERTE de fuerza mayor. Pero es cierto que cuando finalice esa limitación legal, yo deberé volver a la actividad normal. Si esa actividad es paulatina o se va permitiendo, pues un horizonte que no tengo ni idea de cómo se va a producir, pero imaginemos que se pueden abrir los locales, pero con limitación del aforo o con limitación del horario. Obviamente tendré que adaptarme mi plantilla a esas nuevas circunstancias. Pero en todo caso, cuando salgamos de estas situaciones excepcionales, si yo necesito reajustar mi plantilla con posterioridad, el instrumento adecuado será un ERTE por causa organizativa, por causa productiva, que me permita flexibilizar esas nuevas circunstancias en las cuales me puedo encontrar. Muy bien. Hoy otra pregunta en relación a los periodos de incapacidad temporal dentro del ERTE. En referencia es si un trabajador que se encuentra en incapacidad temporal puede estar vinculado al ERTE y si durante el ERTE sufre una incapacidad temporal, ¿cómo le afectaría en cuanto a sus prestaciones? Pues en la comunicación a la autoridad laboral hay que incluir a todos los trabajadores
cuya incorporación sea previsible que se puede producir durante el tiempo del periodo de esa suspensión o reducción de los contratos de trabajo, con lo cual el trabajador de IT se comunicará a la autoridad laboral, pero luego a la hora de comunicar al SEPE quiénes están afectados, no se incluirán a estos trabajadores en situación de IT y su situación seguirá siendo exactamente la misma que hasta ese momento. Cuando se produzca el alta, si se produce dentro del periodo de suspensión o reducción de los contratos de trabajo, lo que tendré que hacer es comunicar al SEPE que el trabajador pasa a estar afectado por esta nueva situación, por el alta del trabajador. Y lo contrario puede ocurrir también, que un trabajador, estando con el contrato bueno, pues reducido o en suspensión, tenga que ponerse en situación de IT. Y en este caso se producirían los mismos efectos que cuando alguien está percibiendo la prestación por desempleo. Pasa a percibir la prestación de IT y aún estando afectado por el ERTE. Como decíamos, la verdad que ya el tiempo nos apremia, pero como decíamos al principio, estamos acostumbrados ahora a tener los domingos por la noche el libro, una editorial nueva que es el BOE Nocturno, y salió una orden del Ministerio de Sanidad en relación a la suspensión o la reanudación de las actividades que venían suspendidas por el decreto que hablaba de los permisos retribuidos. ¿Cómo afecta esa orden de sanidad en cuanto a las actividades de construcción? Realmente las actividades de construcción que ahora mismo se encuentren limitadas, que son muy específicas, no son todas, sino las que están en un edificio que puedan afectar o llevar un contagio, realmente en este caso yo entiendo que sería una nueva causa de fuerza mayor porque vuelve a ser una orden la que limita la realización de la actividad ordinaria. No quita que habrá otra serie de obras o construcciones, edificios de nueva construcción que van a poder realizar la actividad. Lo que va a ser muy importante en todo caso es que en la documentación que se presente a la autoridad laboral haya una explicación, una memoria razonada de por qué la medida que estoy solicitando tiene vinculación con un hecho determinante, que no tengo la intención de aprovecharme de algo que no tiene vinculación. Y sobre todo la proporcionalidad entre la medida que yo pido y las circunstancias que se están dando. Es decir, si solo una parte de mi actividad es la que se ha visto limitada, yo puedo ser un constructor, tener actividad en un edificio, que me he visto obligado a parar esa obra por esta nueva orden. Obviamente los trabajadores que se deben ver afectados o que deben reducir la jornada, si no los puedo recolocar, serán los de ese centro específico, pero a lo mejor puedo seguir realizando otro tipo de obras. Al final se trata de racionalizar las circunstancias y las solicitudes. Muy bien, Elena. Ya son las 1:03, ya llevamos 1 hora de intervención. La verdad que con toda la exposición que ha hecho desde el principio ha quedado muchas de las preguntas, como decía antes, respondidas. Hay otras que son temas de seguridad social y administración, que como bien indicaste al principio, las respuestas están en el vídeo que ya tiene colgado, en este caso FIDE Caja Canaria, y que ahí en el caso de que el director de la tesorería de la sociedad, José María Casero, la respondía perfectamente y por lo tanto invitamos a los oyentes a que puedan acceder a ese vídeo para darle respuesta a esas cuestiones que muchas de ellas están relacionadas con la moratoria y con los aplazamientos de la cuota de la seguridad social. Gracias, Elena, por esta magnífica intervención. Podríamos estar hablando seguramente más horas de este tema porque son muchos los problemas que tienen, mucha casuística que hay, pero lógicamente el tiempo es el que es y el directo tiene esto, que al final hay que ir cortando. Gracias a todos los oyentes, son muchas preguntas las que han ido realizando, son muchas personas las que están participando. Actualmente ya hay casi
350 personas que han habido durante la intervención tuya, Elena, y les doy las gracias por estar, por escucharlo, por interesarse por esta situación. Gracias de parte de FIDE Canarias y, como puedo decir también, que gracias por mí, porque a pesar de que el tema que tenemos es un tema complicado y genera muchas dudas y muchas incertidumbres, lo único que podemos trasladarle, yo creo que Elena estará conmigo, en paciencia que tenemos que tener ahora, que vamos a salir de toda esta situación, que a medida de que vayan saliendo las cosas, seguramente tomaremos otras alternativas y habrán otras medidas que se podrán adoptar y que el Gobierno seguramente ya la tendrá prevista, y si no la tiene prevista el Gobierno, tener claro que la legislación actual sí la tiene prevista para poder afrontar lo que venga después del estado de alarma. ¿Estarás conmigo, Elena, en ese sentido? Sí, muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los asistentes por su interés. Y como dice Carlos, va a llegar un momento que vamos a tener que reinventarnos, igual que ha hecho FIDE Caja Canarias con esta adaptación de la formación online, que está siendo un éxito y que está facilitando pues el acceso a todo este tipo de charlas que se están produciendo. Y yo creo que nos va a tocar a todos, después de esta crisis, sacar, pues, reinventarnos, acudir a los mecanismos que esperemos que legalmente se pongan a disposición, y si no, pues adaptarnos a la legislación vigente, que, como comenta Carlos, hay mecanismos de flexibilización y que en su caso pues habrá que analizar y que aplicar. Muchísimas gracias a todos.